doctor Carlos Noriega Curtis. Eres el titular de la Unidad de Pensiones, Seguros y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Doctor, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos. No, encantado de estar con ustedes y con su auditorio. Muchísimas gracias. Doctor, bueno, lo que hemos venido analizando aquí en Mega Noticias TVC es lo escaso, déjame decirlo así, que se dio a conocer la semana pasada durante la conferencia matutina cuando se anunció esta iniciativa de reforma. Sabemos lo macro, que es el tratar de desahogar este tema largamente traído en el torno de las pensiones. Se habla de un incremento de 6.5 a 13.5 por parte del empresariado, que haría un total de un 15% para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, eso hay que aclararlo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que las semanas cotizadas bajarían a 750 en lugar de 1,250. Hasta ahí es prácticamente lo que conocemos. ¿Qué más trae esta iniciativa? ¿Nos puedes ayudar? ¿Y qué detalles que no se saben deberíamos de tomar en cuenta? Bueno, desde luego esto es lo más importante, lo has descrito. De los dos puntos que mencionaste, el otro tercero importante es que la pensión que garantiza el gobierno también crece de actualmente 0.8, es decir, 80% de un salario mínimo. La nueva pensión garantizada va a estar entre 70% y 220%, dependiendo del salario, de la edad y de la antigüedad del trabajador. Entonces, añadir simplemente a lo que comentaste tú primero, es que sube la pensión garantizada. Eso es los tres puntos más importantes de la reforma. Hay otros pequeños pero que para ciertas personas son muy valiosos. Por ejemplo, actualmente, si un trabajador en activo o un trabajador pensionado llegara a fallecer, para sus beneficiarios les resulta muy complicado ir a obtener los recursos que están en la cuenta individual del trabajador. Ahí se hace una pequeña modificación para que el titular pueda oportunamente, y eso es importante, ojalá tu auditorio lo tome en cuenta, poder ir a la Afore y decir quién es su beneficiario. O si ya lo tiene cuando se registró en la Afore, pues que esté tranquilo de que ya no tendrán que ir como ahorita a la Junta de Conciliación y Arbitraje hasta que salga un laudo, lo cual es costoso, lleva tiempo, se abre espacio para la corrupción, de manera que esto sí es un beneficio muy importante para los beneficiarios, ¿no? Que ya no tienen que hacer ese viacrucis para poder obtener los recursos. Este es un cambio también que se hace ahí. Segundo, habrá la posibilidad de que el trabajador pueda hacer una combinación. Antes o actualmente solo puedes optar por una una renta vitalicia o retiros programables. ¿Qué quiere decir? Cuando yo alcanzo el derecho a la pensión y tengo suficientes recursos para estar por encima de la pensión garantizada, la ley me dice, o vas con una aseguradora y compras una renta vitalicia, o te quedas en tu Afore y vas retirando un retiro programado de acuerdo a tu expectativa de vida. Bueno, el poder combinar le permite al trabajador pues un poco más de flexibilidad. ¿Por qué? Si yo soy un trabajador que espero vivir muchos años porque tengo buena salud, porque realmente en mi familia hay muy longevos, pues preferiría irme por una renta vitalicia. Si es lo contrario, yo tengo padecimientos, veo difícil llegar más allá de los 85 años, algo así, pues mejor me voy por retiros programados. O si yo quiero, especular un poco para obtener una pensión un poquito más alta dejando mis recursos en la Afore, pues dejo parte de los recursos en la Afore. Entonces, esto también
es una reforma que ayuda a que aquellos trabajadores que por tener un ahorro un poco más alto pueden optar por estas opciones, pues ahora tendrían una variedad más amplia y que va a ayudar a que las propias aseguradoras generen mejores productos de rentas vitalicias. Hay otra pequeña reforma que es obligar al Ejecutivo cada 10 años a mandar un informe al Legislativo hablando sobre la pertinencia de hacer o no modificaciones a la ley. Esto es importante porque actualmente esta reforma se lleva a cabo después de 23 años de haberse aprobado la ley del 97. Y es evidente, y la reforma se hace porque el mundo no evolucionó como se esperaba allá en el 97. El ahorro ha sido menor, los trabajadores entran y salen de la formalidad con más frecuencia. Entonces, tristemente tuvimos que esperar hasta que se generara una coyuntura política, económica, etcétera, que permitiera hacer la reforma. Ahora la ley lo que va a decir es que necesariamente dentro de 10 años se tendrá que revisar y, si es necesario, hacer modificaciones con dos criterios muy importantes. El primero, bajo el concepto de justicia social, pues obviamente cuidar que los beneficios que tienen los trabajadores en ningún momento vayan a ser afectados. Y segundo, se habla de la viabilidad financiera, es decir, si por alguna razón o falta dinero o sobra dinero, bueno, pues se hagan los cambios que se requieren. Si falta dinero, a lo mejor subir las aportaciones, si sobra dinero, subir los beneficios o una combinación entre ambos. Entonces, creo que le da flexibilidad para asegurar en el largo plazo la certidumbre que debe tener el trabajador de tener una buena pensión al término de su vida laboral. Entonces, son estos cambios pequeños pero importantes que también hacen a esta nueva ley pues más fácil de adaptarse para cumplir plenamente con el beneficio al trabajador. Sí, doctor, muy buenas tardes. Dentro de las críticas o de los contras que los especialistas han señalado pues a esta reforma, se encuentra el aspecto de los trabajadores informales. ¿Esta beneficia en algo a los trabajadores que no cuentan pues con prestaciones? Y por otro lado, es en realidad que abriría la puerta a mayor informalidad al aumentar los costos para los patrones, el mantener pues las plazas, pues así como está configurada la reforma. Mira, en relación al primer punto que tocas, los trabajadores informales, ya la actual ley, la ley tanto del Seguro Social como la ley del SAR, establece que cualquier trabajador independiente puede abrir su cuenta y también puede aportar directamente al seguro. Entonces, ya está el marco legal, abierto para que un trabajador independiente pueda ir generando su ahorro y de esta manera alcanzar los derechos para una pensión. Entonces, esta reforma no toca esos puntos. Siempre sería interesante si pudiésemos buscar otros mecanismos de captación de estos trabajadores. No están, ¿no? Y podemos especular, hay algunos modelos y sin duda yo creo que es un siguiente paso que habría que abordar. Ahora, en cuanto al incentivo a la informalidad es resultado de muchas causas, pero la crítica que se ha hecho es que al hacer más grande la diferencia entre lo que le cuesta al patrón contratar a un trabajador y lo que recibe en líquido el trabajador, pues lleva a este incentivo a la informalidad. Y ahora que se aumente gradualmente la aportación, pues va a ser todavía más grande la brecha entre el costo para el patrón y el ingreso para el trabajador. Pero sí esta reforma tiene algo
muy importante. Para los trabajadores con menores ingresos, hasta 4 veces el salario mínimo, la cuota social, es decir, la aportación que hace el gobierno, que actualmente es parejo para todos los trabajadores, ahora se va a concentrar en los trabajadores de menores ingresos. Es decir, si bien es cierto que todos los trabajadores van a recibir el 15%, la composición de esa aportación para los trabajadores de menores ingresos es el Estado pone más y el patrón pone relativamente menos. Entonces, para los trabajadores, por ejemplo, con un salario mínimo, el patrón no va a aumentar su carga, no va a tener que aportar más, y por lo tanto, para la mayoría de las empresas micro y pequeñas, muchas de ellas empresas familiares, un pequeño taller, ahí es donde se concentra los trabajadores con menores ingresos, y son estos los que van donde los patrones van a tener menor carga, y por lo tanto menor sería ese incentivo a la informalidad. Entonces, no creemos que esta reforma vaya a tener un impacto fuerte, pero sin duda, y esto es lo más importante, yo creo que nos falta a todos, digamos, un trabajo de difusión, de educación financiera y de educación para la cultura del retiro, porque a diferencia de los impuestos, como su nombre mismo lo indica, van al impuesto, al gobierno y se utilizan para muchos fines, las aportaciones para el retiro son del trabajador. Entonces, si el trabajador está consciente que es parte de su sueldo, que es y no solo su sueldo, es un sueldo que se multiplica porque por cada peso que pone el trabajador, pues ahora le van a poner 14 pesos a alguien más, o el gobierno o los patrones. Entonces, el trabajador deberá ser el primero en fiscalizar a su patrón para que lo inscriba en el Seguro Social. Digo, no hay mejor regalo para un trabajador que yo poner un peso y me regalen 14. Entran esos 15 pesos a mi cuenta individual y cuando cumpla los 60 o 65 años los retiro en forma de una pensión. Entonces, creo yo que sí nos falta desarrollar esta cultura para reconocer que las aportaciones a la seguridad social no son unos impuestos, son beneficios para el trabajador en forma de servicios de salud, de guardería, de vivienda y de pensiones. Entonces, sí tenemos que hacer ese esfuerzo para combatir la informalidad, no porque sea algo malo la informalidad, sino porque sí es bueno para el trabajador estar protegido con su inscripción a la seguridad social. Dime una cosa, doctor, estamos hablando de una reforma al sistema de pensiones, a un sistema de pensiones de alrededor, tengo entendido, de 3,000 en el país, 3,000 sistemas de pensiones. Esta en específico abarca a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué pasa con el resto? La burocracia, el ISSSTE, la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué pasa con ellos? ¿Se van a adaptar a una misma? A ver, primero, esta administración comenzó con el pie derecho, poniendo una pensión para todos los ciudadanos. Incluso lo elevó a rango constitucional en el artículo 4. Ahora se establece el derecho a una pensión para todos los ciudadanos de más de 68 años de edad y con algunas excepciones desde los 65 años de edad. Esta es la segunda, reforma que abarca pues a trabajadores activos cerca de 20 millones y trabajadores inactivos, es decir, que están ahorita en la informalidad, pues dependiendo de cómo hagamos las cuentas, pero pueden ser otros 40 millones porque hay más de 60 millones de cuentas que están ahí registradas en el sistema de ahorro para el retiro. Los trabajadores al servicio del Estado suman aproximadamente 3 millones y todos los trabajadores en los gobiernos estatales y municipales alrededor de 2,5. Es decir, estamos con esta reforma ayudando a cerca de 20 y tantos millones, faltan todavía alrededor de otros 5 o 6, pero ciertamente esta es la reforma que por tamaño es más importante.
Desde luego, como tú bien dices, habrá que trabajar con las otras reformas. ¿Cuáles son las dificultades de las otras reformas? Primero, esta reforma implica un aumento de aportación del patrón. Bueno, en los otros trabajadores que faltan, el patrón es el Estado, y vemos tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales y municipales en una situación difícil en esta coyuntura. Todos encuentran los espacios presupuestales muy restringidos. Entonces, en este momento resulta complicado, digamos, estirar todavía más la liga en las finanzas del gobierno federal y los estatales para hacer una aportación adicional. Por otro lado, muchos de estos sistemas, el problema que tienen es que son excesivamente generosos. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo. El promedio de una pensión para un pensionado de la Compañía Federal de Electricidad es alrededor de 66,000 pesos. Bueno, pues es más urgente trabajar ahorita con el sector del Seguro Social, donde la pensión promedio es alrededor de 6,000-7,000 pesos, que quien ahorita está recibiendo 60,000 pesos, ¿no? Entonces, creo que en el orden de prioridades vamos bien. No quiere decir que no requieran ajustes los otros sistemas, pero otro de los ajustes más importantes es darle lo que llamamos portabilidad. Es decir, si yo trabajo en Pemex y luego me voy a trabajar en una empresa privada, perdí mis derechos para adquirir una pensión de Pemex, ¿no? Y empiezo de cero otra vez. Bueno, eso restringe las oportunidades que tienen los trabajadores para moverse de un empleo a otro. Esto queremos irlo abordando para que todos los trabajadores en México puedan moverse libremente de un empleo a otro sin perder sus derechos adquiridos. Eso es una reforma mucho más compleja porque abarca no solo el ámbito federal, ¿no?, sino también los gobiernos estatales y municipales en el ámbito de su autonomía tendrían que ir haciendo reformas para reconocer el trabajo que ha hecho el trabajador en otros empleos, ¿no? Entonces, sí es un proyecto que estamos trabajando y estudiando. Ojalá y podamos presentarlo, pues, no sé, en la segunda mitad de esta administración, que realmente ayude a todos los trabajadores poderse mover de un empleo a otro sin perder sus derechos. Estamos hablando de toda una reingeniería, nada fácil, justamente por lo que acabas de decir y lo que nosotros aquí en Mega Noticias TVC hemos titulado como las pensiones de oro, que hay verdaderamente pensiones de oro en este país, así como hay pensiones de miseria, que es justamente lo que ahora se está atacando. Te lo pregunto así, ¿lo ves fácil para en los próximos años tener esta reingeniería? Y déjame hacerte una pregunta más. Se tocó las semanas cotizadas, se tocó el porcentaje de apoyos, de aportaciones por parte del sector empresarial. No se tocó la edad. ¿No se va a tocar la edad? No, no se toca la edad. Eso hay que ser muy claros y explícitos. ¿Por qué? No se aumenta para nada la edad para tener derecho al retiro. Así es de que digamos, esas preocupaciones que pueden haber de nos están obligando a trabajar más, no. Es por otras razones muy distintas que si podemos tener programas de salud y laborales que permitan a un adulto de 65 años seguir trabajando de manera productiva, bien redituado, bien protegido, pues es deseable, porque hace 50 años o más, cuando se inauguró el Seguro Social, pues ya 65 años era una edad avanzada, ¿no? Hoy en día... Justamente, doctor, por eso te lo pregunto, porque aparentemente la tendencia internacional, la tendencia mundial, es hacia arriba, hacia los 65 años como mínimo. Ahora bien, la edad de los 60 para cesantía o 65 por vejez, pues es la edad mínima
cualquier persona libremente puede seguir trabajando si así lo encuentra atractivo y por lo tanto alcanzar más adelante una mejor pensión. Entonces, digamos, el derecho es para pensionarte desde esa edad, pero de ninguna manera debe entenderse como que esta edad implique que el trabajador tenga que abandonar su empleo. Ojalá y todos los trabajadores que tengan esa edad puedan elegir libremente y sin una restricción económica, ya sea para trabajar más o para pensionarse, lo que ellos consideren pues mejor para su desarrollo personal. Doctor, ¿con esta reforma se descarta que se pueda tener un impacto fiscal en el futuro? Mira, el impacto fiscal es lo que llamamos nosotros contingente. El patrón va a aportar hasta, digamos, el remanente para subir la aportación total al 15%. La pensión garantizada, que es la pensión que adquiriendo la antigüedad, etcétera, tienes derecho a esa pensión, la garantiza el gobierno. Y ahí el gobierno puede o no tener que aportar recursos. La estimación, los cálculos actuariales indican que no hay un impacto significativo, ¿no? Pero dependiendo de las condiciones que puedan haber en el mercado laboral, podría, digamos, subir o bajar. Esa es una de las razones por las cuales en la reforma se incluye este artículo de que cada 10 años pueda haber una revisión. Pero de entrada, y digamos en este momento, viendo hacia futuro, no encontramos que esta reforma tenga un impacto, pues digamos, significativo en las finanzas públicas. Y tu pregunta es muy valiosa porque si lo tuviese, todos tendríamos que concluir que está en riesgo esa garantía. ¿Por qué? Porque sabemos que el gobierno federal tiene una astringencia fiscal muy fuerte, ¿no? Está pasando por una situación difícil. Y eso, pues, le restaría fuerza a la garantía. Pero, dado que los números, los cálculos indican que no va a haber un impacto significativo, podemos, como sector público, pues, con toda tranquilidad ofrecer esta garantía. Déjame preguntarte, de alguna manera te lo había yo comentado la vez anterior que tuvimos la oportunidad de platicar contigo, doctor, pero de alguna manera en esta iniciativa que debe haber muchos incisos que no conocemos y que evidentemente tendrán que ser discutidos. ¿Existe en algún momento un incentivo fiscal para los empresarios para que esto no se convierta en una carga más, en impuestos más para el empresariado y esto reduzca de alguna manera las inversiones y la generación de empleos? Mira, yo te diría que no, es decir, primero no hay ninguna cláusula en ese sentido, no se modifica ninguna de las leyes fiscales, el impuesto sobre la renta en particular. Todas las aportaciones que por ley tiene que hacer el patrón son deducibles de impuesto. Entonces ya existe y se mantendrá esa prerrogativa para el empresario que las aportaciones a la seguridad social son deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces eso ahí está. Por otro lado, dado que este ahorro se deposita en las AFORES y las AFORES invierten, pues te diría que se generará una masa de recursos todavía más grande para financiar proyectos de inversión que genera empleo y crecimiento económico. Entonces, en realidad, un efecto secundario de esta reforma pues va a ser inyectarle más recursos a la economía, recursos en proyectos estratégicos, proyectos sobre todo de larga maduración, como es la infraestructura, que es difícil que la financien de otra manera. Es decir, los bancos y las sociedades de inversión siempre están buscando un rendimiento de corto plazo. Los fondos de pensiones, como tienen un horizonte de planeación de décadas, porque un trabajador ahorra durante 40, 45 años antes de llegar a su retiro, las AFORES pueden invertir en proyectos, repito, que maduren en 10, 15 años, como puede ser una carretera, un puerto,
una nave industrial, cárceles, escuelas, todo esto que ahora en México tenemos relativamente poco capital para invertir de esta manera, pues con la reforma habrá más recursos y por lo tanto esperemos que este efecto secundario pues cobre relevancia y permita estas grandes inversiones que nos hacen falta en el país, ¿no? Todo lo que es telecomunicaciones, transporte público masivo, todos estos grandes proyectos que requiere el país podrán tener más financiamiento con esta reforma. La deducibilidad al 100%, doctor. Sí, las aportaciones obligatorias ya cuentan con este beneficio, la deducibilidad total. Pero no se planea regresar, doctor, a la deducibilidad de las prestaciones laborales, que muchas de ellas incluso desaparecieron por considerarlas los empresarios una carga y dijeron, bueno, si no los voy a deducir, se lo quito a los empleados. Ya las que son voluntarias, pues sí, ya es otra cosa. Lo ideal sería que esas prestaciones se otorguen en la forma de sueldo y por lo tanto al ser como sueldo quedarían automáticamente deducidas, ¿no? Entonces, desde luego que cada ramo de actividad tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero en general lo que conviene es obviamente integrar todos esos beneficios en un sueldo, ¿no? Ya el trabajador decidirá si lo gasta en el supermercado, en el camión, en el metro o para sus propias diversiones, ¿no? Pero en la medida en que todos estos beneficios queden integrados en el sueldo, pues el patrón tendrá una deducibilidad completa de ellos. Perfecto. Doctor, déjame hacerte una última pregunta, al menos en esta oportunidad, porque te estaremos dando lata más seguido, por supuesto. Y con mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias. Al inicio hablabas tú de los apoyos, creo que lo mencionaste como apoyo social del gobierno federal a quienes no alcancen el mínimo, así lo entendí. Y que esto, bueno, lo entendí como que se lo quitas a quienes sí lo alcanzan y se lo das a quienes no lo alcanzan. ¿Es así? No, qué bueno que haces esa aclaración. El trabajador a lo largo de su vida activa, ¿no? Va recibiendo estos depósitos en su cuenta individual. Cuando llega el momento de retirarse, si cumple con la edad y la antigüedad, ve cuánto ahorro tiene, ¿no? Si ese ahorro es suficiente para tener una pensión de al menos el tamaño de la que denominamos mínima garantizada, el trabajador pasa con una aseguradora o va con una Afore y arregla ahí su pensión. Pero si le falta dinero para alcanzar ese mínimo, entonces el gobierno pone la diferencia. Por eso es que llamamos mínima garantizada, ¿no? Entonces, si el ahorro no alcanzó para pagar esa pensión, es en el momento donde entra el gobierno. Pero esa aportación que va a hacer el gobierno no se le está quitando a nadie más, ¿no? Es decir, todos los trabajadores tienen sus derechos y su ahorro aplicado a la pensión, pero si los trabajadores, repito, que cumplieron con la edad y la antigüedad, pero su ahorro fue insuficiente, es donde entra el gobierno con recursos, digamos, de la tesorería general, es decir, de los ingresos propios del gobierno. Entonces, no hay ahí un traslado de recursos de unos a otros, que sería una transferencia, digamos, sí progresiva, pero aquí lo que queremos es que el trabajador que tiene más ahorro pues tenga una mejor pensión, no gravarle ese mayor ahorro quitándole pensión, al contrario, si se pudiera premiar todavía mejor. Algunos sistemas de pensiones hacen eso, van dando un subsidio mayor cuanto más tiempo han estado ahí en la formalidad y mayor es el ahorro acumulado. Pero en este caso es, sí, adelante. Repito, nada más la pensión garantizada es la que genera la obligación del gobierno de aportar la diferencia. Hay en este momento, sin iniciativa de reforma, hay una pensión mínima garantizada
y con el cambio, con la iniciativa, ¿de cuánto sería? La pensión garantizada en este momento equivale al 80% de un salario mínimo, con 1.250 semanas. Con la reforma, primero, bajamos de 1.200 a 750, pero ahora no va a ser una cantidad para todos igual, va a ser distinta según la edad, la antigüedad y el ingreso. En promedio, la pensión garantizada va a ser como de 140% el salario mínimo, o sea, vamos a subir de 80 como a 140. O sea que sí es un aumento muy significativo de la pensión garantizada. Ok, y estamos hablando, reitero, y esto es muy importante para nuestro auditorio, doctor, estamos hablando de aquellos que están inscritos en la ley 96. Quienes están en la ley 73... En cualquiera de las dos, es decir, que tengan derechos conforme al Seguro Social, que estén afiliados al Seguro Social. Esto puede ayudar a los que empezaron a cotizar antes del 97, lo que llamamos la ley 73, o los que empezaron a cotizar después. Este beneficio es para todos por igual. Perfecto. Doctor, te agradezco como siempre que nos hayas regalado unos minutos. Si me lo permites, te voy a hacer extensiva una invitación y si es posible, nos va a encantar que estés por acá con nosotros en una mesa de análisis. Me encantará, tan pronto la tengan organizada, me avisan y yo con mucho gusto estoy con ustedes. Perfecto. Doctor, te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Igualmente para ustedes y a su auditorio. Buenas tardes. Muchísimas gracias.